Las vacaciones del señor Ledbetter. De H. G. Wells. Mi amigo, el señor Ledbetter es un hombrecillo de rostro redondo, cuya mirada natural se agranda enormemente al reflejarse a través de sus gafas, y cuya voz profunda y pausada irrita a la gente irritable. Posee una elaborada claridad de pronunciación, que lo ha acompañado desde sus tiempos de estudiante, hasta su actual vicaría, y una cierta determinación nerviosa, por ser firme y correcto en todos los asuntos importantes y no importantes. Es sacerdotal y ajedrecista, y muchos sospechan que practica secretamente las matemáticas superiores, cosas más loables que interesantes. Su conversación es copiosa y llena de detalles innecesarios. Muchos, de hecho, condenan su trato, por decirlo claramente, como aburrido, e incluso me han hecho el cumplido de preguntarse por qué lo tolero. Pero, por otro lado, hay un gran grupo que se maravilla de que él tolere a un conocido tan desaliñado y deshonroso como yo. Pocos parecen considerar nuestra amistad con ecuanimidad. Pero eso se debe a que desconocen el vínculo que nos une, mi amable conexión a través de Jamaica con el pasado del señor Ledbetter. Sobre ese pasado, muestra una modestia ansiosa. No sé qué haría si se supiera, dice, y repite, con tono imponente, no sé qué haría. De hecho, dudo que hiciera otra cosa que sonrojarse. Pero eso se verá más adelante. Tampoco hablaré aquí de nuestro primer encuentro, ya que, por regla general, aunque soy propenso a romperla, el final de una historia debería venir después, y no antes del principio. Y el principio de la historia se remonta a mucho tiempo atrás. De hecho, ya han pasado casi 20 años desde que el destino, mediante una serie de maniobras complicadas y sorprendentes, puso al señor Ledbetter, por así decirlo, en mis manos. En aquellos días, yo vivía en Jamaica, y el señor Ledbetter era maestro de escuela en Inglaterra. Estaba en el colegio, y ya era claramente el mismo hombre que es hoy, el mismo rostro redondeado, las mismas gafas o similares, y la misma leve sombra de sorpresa en su expresión serena. Estaba, por supuesto, desaliñado cuando lo vi, y su cuello parecía más un vendaje húmedo que el cuello de una camisa, y eso pudo haber ayudado a salvar la brecha natural entre nosotros, pero de eso, como digo, hablaré más adelante. El asunto comenzó en Heatherhead-on-Sea, coincidiendo con las vacaciones de verano del señor Ledbetter. Acudió allí para un merecido descanso, con una maleta marrón brillante marcada con sus iniciales, un sombrero de paja nuevo, y 2 pares de pantalones blancos de franela. Naturalmente, estaba eufórico al salir de la escuela, pues no sentía gran simpatía por los alumnos a los que enseñaba. Después de cenar, se enfrascó en una conversación con un locuaz residente en la pensión a la que, siguiendo el consejo de su tía, había recurrido. Este locuaz era el único hombre en la casa. Su conversación versó sobre la triste desaparición de la maravilla y la aventura en estos últimos tiempos, el predominio del trotamundos, la abolición de las distancias por el vapor y la electricidad, la vulgaridad de la publicidad, la degradación del ser humano por la civilización, y muchas cosas por el estilo. El locuaz fue particularmente elocuente al hablar de la decadencia del coraje humano a causa de la seguridad, una seguridad que el señor Ledbetter, con cierta inconsciencia, se unió a él en su crítica. El señor Ledbetter, en el primer deleite de liberarse del deber, y ansioso, quizás, de labrarse una reputación de varonil jovial, bebió, con más generosidad de la aconsejable, del excelente whisky que le preparó el locuaz. Pero no se emborrachó, insiste al recordarlo. Era simplemente elocuente, más allá de su sobria costumbre, y su juicio había perdido su agudeza. Y tras esa larga charla, sobre los valientes tiempos pasados, que habían quedado atrás para siempre, salió a Heatherhead, bajo la luz de la luna, solo y subiendo por el camino del acantilado, donde se agrupan las villas. Se había lamentado muchas veces, y seguía lamentándose ahora, mientras subía por el silencioso camino, del destino que lo había llamado a una vida tan anodina, como la de un pedagogo. ¿Qué existencia tan prosaica llevaba, tan estancada, tan descolorida? Seguro y metódico año tras año,
¿Qué necesidad había de valentía? Pensó con envidia en aquellos días remotos, de justas medievales, de búsquedas de tesoros, de duelos y arriesgados juegos de espadas. Y de repente, nació en él una duda, una extraña duda, destructora por completo de la posición que había asumido esa noche. ¿Era él, el señor Ledbetter, realmente tan valiente como suponía? ¿De verdad estaría tan contento de que los ferrocarriles, la policía y la seguridad desaparecieran repentinamente de la faz de la tierra? El hombre locuaz de la pensión había hablado con envidia del crimen. El ladrón, dijo, es el único aventurero de verdad que queda en la tierra. Piense en su lucha en solitario contra todo el mundo civilizado. Y el señor Ledbetter se hizo eco de su envidia. Sí que se divierten con la vida, dijo. Y son prácticamente los únicos que lo hacen. ¿Qué emoción deben sentir en sus incursiones nocturnas en casas ajenas? Y rió con picardía. Ahora, en esta sincera intimidad, se encontró comparando su propio coraje con el del delincuente habitual. Yo podría hacer todo eso, se dijo. Anhelo hacer todo eso. Solo que no cedo a mis impulsos criminales. Mi coraje moral me lo impide. Pero dudaba incluso mientras se decía estas cosas. El señor Ledbetter pasó junto a una gran villa aislada. En la fachada, convenientemente situada, había una ventana, oscura y abierta de par en par, sobre un balcón tranquilo y practicable. En ese momento se imaginó subiendo por ese balcón, agazapado, sumergiéndose en ese interior oscuro y misterioso. «Va. No te atreverías», dijo el espíritu de la duda, «mi deber hacia mis semejantes me lo prohíbe», dijo el amor propio del señor Ledbetter. Eran casi las 11 y el pequeño pueblo costero ya estaba en silencio. El mundo entero dormitaba bajo la luz de la luna. Solo un cálido rectángulo de persiana, lejos, en la calle, hablaba de vida despierta. Se giró y regresó lentamente hacia la villa de la ventana abierta. Se quedó un rato delante de la puerta. «Ponte a prueba», dijo la duda. «Para satisfacer estas intolerables dudas, demuestra que te atreves a entrar en esa casa y cometer un robo de algo sin valor. Aunque eso, en cualquier caso, no es un delito». Muy suavemente, abrió la puerta, entró, y se deslizó entre las sombras de los arbustos. «Esto es una tontería», dijo la cautela del señor Ledbetter. «Ya me lo esperaba», dijo la duda. El corazón le latía con fuerza, pero no tenía miedo. No tenía miedo. Permaneció en las sombras durante un tiempo considerable. Era evidente que subir al balcón tendría que hacerse a toda prisa, pues todo estaba bajo la clara luz de la luna, y era visible desde la verja hasta la avenida. Un enrejado escaso, con jóvenes y ambiciosos rosales trepadores, hacía la subida ridículamente fácil. Allí, en esa sombra negra junto al jarrón de piedra con flores, uno podía agacharse y observar más de cerca esa brecha en las defensas domésticas, la ventana abierta. Por un rato, el señor Ledbetter permaneció inmóvil como la noche, y entonces ese insidioso whisky inclinó la balanza. Se precipitó hacia adelante. Subió por el enrejado con movimientos rápidos y convulsivos, balanceó las piernas sobre el parapeto del balcón y se dejó caer jadeando en el interior del mismo, tal como lo había planeado. Temblaba violentamente, le faltaba el aliento y el corazón le latía con fuerza, pero estaba exultante. Hubiera gritado al darse cuenta del poco miedo que tenía. Un verso alegre que había aprendido de Mefistófeles de Wills, le vino a la mente mientras se agachaba allí. «Me siento como un gato sobre las baldosas», susurró para sí mismo. Era mucho mejor de lo que esperaba, esta euforia aventurera. Sentía pena por todos los pobrehombres que desconocían los robos. No pasó nada. Estaba completamente a salvo. Y actuaba con la mayor valentía. Y ahora, la ventana, para completar el robo. ¿Tenía que atreverse a hacer eso? La ubicación de la ventana sobre la puerta principal la definía como perteneciente a un rellano o pasillo, y no había nada que sugiriera la posibilidad de que alguien durmiera dentro. Escuchó un rato,
luego alzó la vista por encima del alféizar y miró dentro. Muy cerca, sobre un pedestal, y un poco sorprendido al principio, vio que había una gesticulante estatua de bronce de tamaño casi natural. Se agachó, y al cabo de un rato, volvió a mirar. Más allá había un amplio rellano, ligeramente brillante, una fina cortina de cuentas contra otra ventana, una amplia escalera que se hundía en un abismo de oscuridad, y otra que ascendía al segundo piso. Miró hacia atrás, pero la quietud de la noche seguía intacta. «Crimen», susurró, «crimen». Y trepó suave y rápidamente por el alféizar hacia el interior de la casa. Sus pies cayeron silenciosamente sobre una estera de piel. Era un ladrón. Se agazapó un rato, todo oídos y miradas escrutadoras. Afuera se oía un correteo y un crujido, y por un instante se arrepintió de su empresa. Un breve maullido, un escupitajo y un silencio repentino le recordaron a los gatos. Su valor aumentó. Se puso de pie. Parecía que todos estaban en la cama. Pensó. Es tan fácil cometer un robo, si uno se lo propone. Se alegró de haberse puesto a prueba. Decidió llevarse algún pequeño trofeo, solo para demostrar que estaba libre de cualquier temor abyecto a la ley, y marcharse por donde había venido. Miró a su alrededor, y de repente, el espíritu crítico resurgió. Los ladrones hacían mucho más que una simple entrada tan elemental. Entraban en las habitaciones y forzaban las cajas fuertes. Bueno, no tenía miedo. No podía forzar la caja fuerte, porque sería una estúpida falta de consideración hacia sus anfitriones. Pero entraría en las habitaciones, subiría las escaleras. Es más, se dijo a sí mismo que estaba completamente seguro, una casa vacía no podía ser más tranquila y tranquilizadora. Tuvo que apretar los puños, sin embargo, y armarse de valor antes de empezar a subir sigilosamente la escalera en penumbra, deteniéndose varios segundos entre cada escalón. Arriba había un rellano cuadrado con una puerta abierta y varias cerradas, y toda la casa estaba en silencio. Por un momento se preguntó, ¿qué sucedería si alguien que durmiera, se despertara de repente y saliera? La puerta abierta mostraba un dormitorio iluminado por la luna, con la colcha blanca e intacta. Entró en esa habitación durante 3 interminables minutos y tomó un trozo de jabón como botín, su trofeo. Se giró para bajar aún más sigilosamente de lo que había subido. ¿Fue tan fácil como? Atención, pasos. En la grava afuera de la casa, y luego el ruido de una llave, el bostezo y el portazo de una puerta, y el chisporroteo de una cerilla en el pasillo de abajo. El señor Ledbetter se quedó petrificado al descubrir repentinamente la locura en la que se había metido. ¿Cómo voy a salir de esto?, se dijo. El pasillo se iluminó con la llama de una vela, un objeto pesado golpeó el paragüero, y se oyeron pasos subiendo la escalera. En un instante, el señor Ledbetter se dio cuenta de que su salida estaba cerrada. Se quedó inmóvil un instante, una figura lastimera, confundida y arrepentida. «Dios mío, qué tonto he sido», susurró, y luego corrió velozmente por el rellano en sombras, hacia el dormitorio vacío del que acababa de salir. Se quedó escuchando, temblando. Los pasos llegaron al rellano del primer piso. ¡Qué idea tan horrible! Esta podría ser la habitación del recién llegado, no había que perder ni un segundo. El señor Ledbetter se inclinó junto a la cama, agradeció al cielo la cortina, y se ocultó tras su protección justo 10 segundos antes de que el hombre entrara. Se quedó allí agazapado, inmóvil, conteniendo la respiración. La luz de la vela se filtraba a través de las puntadas más finas de la tela, las sombras se movían descontroladamente y se endurecieron al bajar la vela. «Dios mío, qué día», exclamó el recién llegado, resoplando ruidosamente, y pareció depositar una pesada carga sobre lo que el señor Ledbetter, a juzgar por el ruido, decidió que era un escritorio. El desconocido se dirigió entonces a la puerta y la cerró con llave, examinó cuidadosamente los cierres de las ventanas, bajó las persianas, y al regresar, se sentó en la cama con asombrosa pesadez. «¿Qué día?»,
exclamó de nuevo. Dios mío, y volvió a soplar. El señor Ledbetter imaginó que se estaba secando la cara con el pañuelo. Llevaba unas botas bien resistentes, la sombra de sus piernas sobre la cortina sugería una formidable corpulencia. Al cabo de un rato, se quitó algunas prendas de abrigo, un abrigo y un chaleco, dedujo el señor Ledbetter, y al echarla sobre la cama, permaneció respirando con menos esfuerzo, y parecía refrescarse por la temperatura. A ratos murmuraba para sí mismo, y en una ocasión rió suavemente. Y el señor Ledbetter murmuraba para sí mismo, pero no rió. De todas las tonterías que he cometido en mi vida, esta es la mayor, se dijo el señor Ledbetter. ¿Qué demonios voy a hacer ahora? Su perspectiva era necesariamente limitada. Las diminutas aberturas entre las puntadas de la tela de la cortina dejaban entrar cierta luz, pero no permitían atisbar nada. Las sombras sobre la cortina eran enigmáticas, y se entremezclaban confusamente con el florido estampado de la tela. Bajo el borde de la cortina se veía una franja de alfombra, y bajando la vista con cautela, el señor Ledbetter descubrió que esta franja se ensanchaba hasta abarcar toda la superficie del suelo. La alfombra era lujosa, la habitación espaciosa, y a juzgar por los muebles, bien equipada. Le costaba imaginar qué debía hacer. Esperar a que esa persona se acostara, y luego, cuando pareciera dormir, arrastrarse hasta la puerta, abrirla y correr precipitadamente hacia el balcón, parecía la única opción posible. ¿Sería posible saltar desde el balcón? ¡Qué peligro! Al pensar en las probabilidades en su contra, el señor Ledbetter se desesperó. Estuvo a punto de asomar la cabeza, tosiendo si era necesario para atraer la atención de aquel caballero, y luego, sonriendo, disculparse y explicar su desafortunada intrusión con unas cuantas frases bien escogidas. Pero le costaba elegir estas frases. Sin duda, señor, mi aspecto es peculiar, o, confío, señor, en que perdonará mi aspecto algo ambiguo, era todo lo que podía decir. Graves consecuencias atrajeron su atención. Si no le creían, ¿qué le harían? ¿Su intachable reputación no serviría de nada? Técnicamente, era un ladrón, sin lugar a dudas. Siguiendo esta línea de pensamiento, estaba redactando una lúcida disculpa por este delito imprudente que he cometido, para ser pronunciada antes de la sentencia en el banquillo de los acusados. Entonces, el corpulento caballero se levantó y empezó a caminar por la habitación. Cerró y abrió cajones, y el señor Ledbetter tuvo la fugaz esperanza de que se estuviera desvistiendo. Pero no, se sentó al escritorio y empezó a escribir, y luego a romper documentos. En ese momento, el olor a papel quemado se mezcló con el de los cigarros en las fosas nasales del señor Ledbetter. La postura que había adoptado, me dijo el señor Ledbetter al relatarme después los sucesos de esa noche, era en muchos aspectos desaconsejable. Agachado, con la cabeza encorvada y las piernas dobladas, una parte desproporcionada de mi peso recaía sobre mis manos, cuya presión sobre la alfombra de textura tosca se volvió dolorosa rápidamente. Después de un tiempo, experimenté lo que se llama, creo, una tortícolis. También me dolían las rodillas, pues mis pantalones estaban tensos sobre ellas. En ese momento usaba cuellos bastante más altos que ahora, de hecho, de 2,5 pulgadas, y descubrí, lo que no había notado antes, que el borde del que llevaba estaba ligeramente deshilachado debajo de la barbilla, y su roce era muy molesto. Pero mucho peor que esto, era una picazón en la cara, que solo podía aliviar con muecas violentas. Intenté levantar la mano, pero el crujido de la manga me alarmó. También tuve que desistir de este alivio, porque descubrí que mis contorsiones faciales me estaban haciendo deslizar las gafas por la nariz. Su caída, por supuesto, me habría dejado expuesto, y así fue que quedaron en una posición oblicua, con un equilibrio nada estable. Además, estaba un poco resfriado y me incomodaban las ganas intermitentes de estornudar o moquear. De hecho, además de la extrema ansiedad que me producía la situación, mi malestar físico se volvió casi insoportable en poco tiempo. Pero, aún así, tuve que permanecer allí inmóvil.
Tras un tiempo interminable, el señor Ledbetter empezó a oír un tintineo. Este se intensificó hasta convertirse en un sonido rítmico, un tintineo tras otro, 25 tintineos en total, seguidos de un golpe en el escritorio y un gruñido del dueño de las piernas robustas. El señor Ledbetter cayó en la cuenta de que este tintineo era el que produce las monedas de oro. A medida que continuaba escuchando, sintió una curiosidad incrédula que fue en aumento. Si ciertamente eran monedas lo que producía aquel tintineo, este hombre extraordinario ya debía haber contado cientos de libras. Finalmente, el señor Ledbetter no pudo resistirlo más, y con mucha cautela, comenzó a doblar los brazos y a bajar la cabeza hasta el suelo, con la esperanza de mirar por debajo de la cortina. Movió los pies, y uno de ellos hizo un ligero roce en el suelo. De repente, el tintineo cesó. El señor Ledbetter se puso rígido, sin respirar siquiera. Al cabo de un rato, el tintineo se reanudó. Luego cesó de nuevo, y todo quedó en silencio, excepto el corazón del señor Ledbetter. Ese órgano le parecía latir como un tambor. El silencio continuó. La cabeza del señor Ledbetter estaba ahora en el suelo, y podía ver las robustas piernas hasta las espinillas. Estaban completamente inmóviles. Los pies descansaban sobre las puntas y parecían estar retraídos, bajo la silla del dueño. Todo estaba en silencio, todo seguía en silencio. El señor Ledbetter sintió una loca esperanza de que el desconocido estuviera en un ataque o muerto repentinamente, con la cabeza sobre el escritorio. El silencio continuó. ¿Qué había sucedido? El deseo de espiar se volvió irresistible. Con mucha cautela, el señor Ledbetter adelantó la mano, extendió un dedo y comenzó a levantar la cortina sobre su ojo derecho. Nada rompió el silencio. Vio las rodillas del desconocido, el respaldo del escritorio, y luego, se encontró mirando el cañón de un pesado revólver que apuntaba a su cabeza por encima del escritorio. «Sal de ahí, sinvergüenza», dijo la voz del corpulento caballero con un tono de tranquila concentración. «Sal. Ahora. Nada de travesuras. Sal ahora mismo». El señor Ledbetter salió inmediatamente, quizá un poco a regañadientes, pero sin ninguna artimaña, y de inmediato, tal como se le había ordenado. «Arrodíllate», dijo el corpulento caballero, «y levanta las manos». La cortina volvió a caer tras el señor Ledbetter, quien se levantó y alzó las manos. «Vestido como un párroco», dijo el corpulento caballero con sorpresa burlona. «¿Qué me aspen si no parece un cura? Y no es más que un muchachito, sinvergüenza. ¿Qué demonios pretendías viniendo aquí esta noche? ¿Qué diablos hacías escondido detrás de esa cortina?» No pareció necesitar una respuesta, pero enseguida hizo varios comentarios muy objetables sobre la apariencia del señor Ledbetter. Este, a su vez, observó con atención el aspecto del hombre que le apuntaba con una pistola. No era muy alto, pero a él le pareció fuerte, era tan corpulento como sus piernas prometían, tenía rasgos delicados y pequeños, distribuidos en una considerable área de su rostro pálido y bastante papada. Y el tono de su voz tenía una especie de susurro. «¿Qué buscabas aquí? Responde». El señor Ledbetter, con esfuerzo, esbozó una débil sonrisa propiciatoria. Tosió y dijo: «Entiendo perfectamente su indignación». «¿Cómo? ¿Qué demonios dices, sinvergüenza? ¿Qué tienes ahí en la mano?» «Es jabón», dijo Ledbetter. «De su lavabo». «Sin duda, ¿yo?» «Cállate», interrumpió el hombre corpulento. «Ya veo que es jabón. ¡Qué cosa más increíble! Si me permite explicarlo». «No me lo expliques. Seguro que es mentira, y no hay tiempo para explicaciones». «¿Qué iba a preguntarte?» «Ah, sí. ¿Tienes compañeros?» «En unos minutos, si usted me lo permite», comenzó el señor Ledbetter. «Maldita sea. No es momento para charlas. Contesta, o te disparo. ¿Tienes algún compinche contigo?» «No», respondió Ledbetter.
Supongo que es mentira, dijo el hombre corpulento, pero lo pagarás caro si me mientes. ¿Por qué demonios no me tiraste al suelo cuando subí? De todas formas, ahora no tendrás oportunidad. Imagínate, meterte detrás de una cortina. Creo que es una buena opción, al menos, por lo que a ti respecta. No veo cómo podría probar una coartada, comentó el señor Ledbetter, intentando demostrar con su conversación que era un hombre culto. Hubo una pausa. Entonces, notó que en una silla, junto al hombre corpulento, había una gran bolsa negra, sobre un montón de papeles arrugados, y que había otros papeles, rotos y quemados, sobre la mesa. Y frente a estos, y dispuestos metódicamente, había filas y filas de pequeños rollos amarillos de monedas, 100 veces más oro, del que el señor Ledbetter había visto en toda su vida. La luz de 2 velas, en candelabros de plata, caía sobre ellos. La pausa continuó. Es bastante fatigoso mantener las manos así, dijo Ledbetter con una sonrisa despectiva. Está bien, dijo el hombre corpulento, pero no sé exactamente qué hacer contigo. Sé que mi posición es ambigua. ¿Ambigua, dices? Exclamó el hombre. Te escondes detrás de una cortina, llevas una pastilla de jabón en la mano, y usas un cuello clerical escandaloso. Eres un ladrón de pies a cabeza, si es que alguna vez hubo uno. Para ser estrictamente exactos, no lo soy, dijo Ledbetter, y de repente sus gafas resbalaron, y chocaron contra los botones de su chaleco. El hombre gordo cambió de semblante, un destello de feroz resolución cruzó su rostro, y algo en el revólver hizo un clic. Puso la otra mano sobre el arma. Y entonces miró al señor Ledbetter, y su mirada se posó en los quevedos caídos. ¡Demonios!, exclamó el hombre tras una pausa, y pareció quedarse sin aliento. Luego añadió, te diré que nunca has estado tan cerca de la muerte. Dios mío. Casi me alegro. Si no hubiera sido porque el revólver no estaba amartillado, ahora estarías muerto. El señor Ledbetter no dijo nada, pero sintió que la habitación se balanceaba bajo sus pies. Ha sido una suerte para ambos, gruñó el hombre corpulento. No tienes por qué ponerte pálido, por una nimiedad como esa. Puedo asegurarle, señor, trató de decir el señor Ledbetter con esfuerzo. No sé, ¿qué diablos hacer?, continuó el otro. Si llamo a la policía, estoy perdido, un pequeño juego que tengo entre manos se echaría a perder. Eso no servirá. Si te ato y te dejo aquí, puede que mañana salga la cosa. Mañana es domingo, y el lunes es festivo, contaba con 3 días despejados. Dispararte es un asesinato y la horca, y además, reventará todo el maldito asunto. Que me cuelguen si se me ocurre qué hacer. ¿Me permite?, interrumpió tímidamente el señor Ledbetter. Pues no. No te lo permitiré. No hay tiempo. Si vuelves a hablar, te disparo en el estómago, ¿lo oyes? Te comportas como si fueras un párroco de verdad, que me aspen si no. De todos los ladrones, tú eres el más raro. Pero ya lo sé. Lo primero que vamos a hacer, amigo, es un examen de armas ocultas, sí, un examen de armas ocultas. Y mira, cuando te diga que hagas algo, no empieces con tu parloteo, hazlo con rapidez. Y con muchas precauciones elaboradas, y siempre apuntando con la pistola a la cabeza del señor Ledbetter, el hombre corpulento lo levantó, y lo registró en busca de armas. Menudo ladrón estás tú hecho, dijo, eres un completo aficionado. Ni siquiera tienes un bolsillo para la pistola, en la parte trasera de tus pantalones. No, no lo tienes. Cállate de una vez. Tan pronto como se decidió el asunto, el hombre corpulento hizo que el señor Ledbetter se quitara el abrigo, se arremangara la camisa, y con el revólver pegado a una oreja, continuara con el equipaje que su aparición había interrumpido. Desde el punto de vista del hombre corpulento, ese era, evidentemente, el único arreglo posible, pues si hubiera continuado empacando él, habría tenido que dejar el revólver. De modo que incluso el oro sobre la mesa fue manipulado por el señor Ledbetter. Este empaque nocturno era peculiar.
La idea del hombre corpulento era, evidentemente, distribuir el peso del oro de la forma más discreta posible entre su equipaje. No era en absoluto un peso insignificante. Había, según juzgó el señor Ledbetter, en total casi 18.000 libras esterlinas en oro en la bolsa negra y sobre la mesa. También había muchos fajos de billetes, de 5 libras esterlinas. Cada fajo de 25 libras esterlinas fue envuelto por el señor Ledbetter en papel. Estos rollos se guardaron cuidadosamente en cajas de puros y se distribuyeron entre un baúl, una bolsa de viaje y una sombrerera. Unas 600 libras fueron guardadas en una lata de tabaco dentro de un neceser. El hombre corpulento se guardó 10 libras en oro y varios billetes de 5 libras en los bolsillos. De vez en cuando, reprochaba la torpeza del señor Ledbetter y le instaba a darse prisa, y varias veces recurrió a su reloj para obtener información del tiempo transcurrido. El señor Ledbetter ató el baúl y la bolsa y le devolvió las llaves al hombre corpulento. Eran las 12 menos 10, y hasta la medianoche, el hombre lo hizo sentarse sobre el baúl, mientras él permanecía sentado, a una distancia razonablemente segura, sobre la cama, con el revólver a mano y esperando. Parecía estar ahora de un humor menos agresivo, y tras observar al señor Ledbetter durante un rato, hizo algunos comentarios. «Por tu acento, deduzco que eres un hombre con cierta educación», dijo, encendiendo un cigarro. «No empieces con explicaciones. Sé que resultarán muy largas, y soy demasiado viejo como para interesarme por las mentiras de otros. Eres, digo, una persona con educación. Haces bien en vestirte de cura. Incluso entre gente educada, podrías pasar por cura». «Soy cura», dijo el señor Ledbetter, «o al menos». «Intenta serlo, lo sé», le interrumpió el hombre. «Pero no deberías robar. No eres hombre para robar. Eres, si me permites decirlo, y ya te lo habrán dicho antes, un cobarde». «¿Sabe?», dijo el señor Ledbetter, intentando conseguir una última oportunidad. ¿Era precisamente esa pregunta la que? El hombre corpulento le hizo un gesto para que guardara silencio. «Desperdicias tu educación en robos. Deberías hacer una de estas dos cosas, falsificar o malversar fondos. Por mi parte, yo malversé». «Sí, malversé. ¿Qué crees que podría hacer un hombre con todo este oro, sino eso?» «Ah. Escucha. Medianoche. 10. 11. 12. Hay algo muy impresionante para mí, en ese lento latido de las horas. Tiempo-espacio, ¿qué misterios son? ¿Qué misterios tan extraordinarios? Es hora de ponernos en marcha. Levántate». Y entonces, con amabilidad pero firmeza, indujo al señor Ledbetter a colgarse la bolsa de aseo a la espalda, con una cuerda cruzada sobre el pecho, a cargar el baúl al hombro y a tomar la bolsa de viaje en la mano libre, mientras sus jadeantes protestas eran ignoradas. Así de cargado, el señor Ledbetter bajó las escaleras con dificultad. El corpulento caballero lo siguió con un abrigo, la sombrerera y el revólver, haciendo comentarios despectivos sobre la fuerza del señor Ledbetter y ayudándolo en los giros de la escalera. «Por la puerta trasera», indicó el hombre, y el señor Ledbetter avanzó tambaleándose por un invernadero, dejando tras de sí un rastro de macetas rotas. «Detente aquí», dijo el hombre corpulento. «Esperaremos hasta las 12:15. Puedes dejar esas cosas en el suelo». El señor Ledbetter se desplomó jadeando sobre el baúl. «Anoche», comenzó fatigosamente, «dormí en mi cuarto, y soñé». «No hace falta que te incrimines», dijo el corpulento caballero, mirando el tambor de su revólver. Empezó a tararear. El señor Ledbetter hizo ademán de hablar, pero lo pensó mejor. En ese momento sonó una campana, y Ledbetter fue conducido a la puerta trasera, y se le indicó que abriera. Entró un hombre rubio con traje de marino. Al ver al señor Ledbetter, se sobresaltó violentamente. Entonces vio al hombre corpulento. «Bingham», gritó, «¿quién es este tipo?
Solo un pequeño gesto filantrópico mío, un ladrón al que intento reformar. Lo pillé detrás de una cortina hace un momento. No te preocupes. Es un imbécil. Nos servirá para llevar algunas cosas. Al principio, el recién llegado parecía inclinado a resentirse por la presencia del señor Ledbetter, pero el hombre corpulento lo tranquilizó. Está completamente solo. No hay pandilla en el mundo que pueda con él. No, no empieces a hablar, por el amor de Dios. Salieron a la oscuridad del jardín. El hombre del traje de marino caminaba delante, con la bolsa de viaje y una pistola. Luego venía el señor Ledbetter, con el baúl aún cargado sobre sus hombros, como Atlas, y el señor Bingham lo seguía, con la sombrerera, el abrigo y el revólver. La casa era de esas, que tienen sus jardines hasta el acantilado. En el acantilado había una empinada escalera de madera, que descendía a una caseta de baño, apenas visible en la playa. Abajo había un bote atracado, y un hombrecillo silencioso, de rostro negro, estaba de pie junto a él. Una breve explicación, comenzó Ledbetter, les aseguro. Alguien le dio una patada, y no dijo nada más. Lo obligaron a vadear hasta el bote, cargando el baúl, lo subieron a bordo por los hombros y el pelo, y lo insultaron como sinvergüenza y ladrón, toda la noche. Pero hablaban en voz baja, de modo que el público en general, felizmente, ignoraba su ignominia. Lo subieron a un yate, tripulado por orientales, extraños y antipáticos. Y a veces lo empujaron, y a veces lo hicieron caer por una pasarela, a un lugar oscuro y pestilente, donde permanecería muchos días, no sabe cuántos, porque perdió la cuenta, entre otras cosas, cuando se mareó. Lo alimentaron con galletas y palabras incomprensibles, y le dieron de beber agua mezclada con ron indeseable. Y en el cuchitril donde lo metieron, había cucarachas, día y noche había cucarachas, y por la noche, además, había ratas. Los marineros orientales le vaciaron los bolsillos y le quitaron el reloj. Y 5 o 6 veces, lo sacaron y lo llevaron a popa, donde Bingham y su amigo jugaban a las cartas, para que jugara con ellos a 3 manos y escuchara sus historias y alardes con interés. Entonces, estos hombres le hablaban, como se habla con aquellos que han vivido una vida delictiva. Nunca permitieron explicaciones por su parte, aunque le dejaron meridianamente claro que era el ladrón más borracho que jamás habían visto. Lo repitieron una y otra vez. El hombre rubio era de carácter taciturno e irascible en su juego, pero el señor Bingham, ahora que la evidente ansiedad por su partida de Inglaterra se había apaciguado, mostró una vena de filosofía genial. Explicó extensamente el misterio del espacio y el tiempo, y citó a Kant y a Hegel, o al menos eso dijo. Varias veces, el señor Ledbetter llegó a decir: ¿saben? Yo me escondía detrás de la cortina, ¿por qué? Pero entonces siempre tenía que interrumpirse, pasar el whisky o jugar sus cartas. Después de su tercer intento fallido, tratando de explicarse, cada vez que empezaba de nuevo, el hombre rubio se reía a carcajadas y le golpeaba violentamente en la espalda. El mismo comienzo de siempre, la misma historia de siempre, el buen ladrón, gruñía. Así que el señor Ledbetter sufrió durante muchos días, quizá 20. Y una tarde, junto con algunas latas de provisiones, lo bajaron por la borda y lo desembarcaron en un islote rocoso, con un manantial. El señor Bingham lo acompañó en el bote, dándole buenos consejos durante todo el camino, y desestimando sus últimos intentos de explicación. Realmente no soy un ladrón, dijo Ledbetter. Nunca lo serás, dijo el señor Bingham, nunca serás un ladrón. Me alegra que empieces a comprenderlo. Al elegir una profesión, uno debe estudiar su temperamento. Si no lo haces, tarde o temprano fracasarás. Compárate conmigo, por ejemplo. Toda mi vida he trabajado en bancos y he progresado en ellos. Incluso he sido gerente de banco. Pero, ¿era feliz? No. ¿Y por qué no lo era? Porque no encajaba con mi temperamento. Soy demasiado aventurero, demasiado versátil. Prácticamente lo he dejado.
No creo que vuelva a dirigir un banco. Sin duda, estarían encantados de contratarme, pero ya he aprendido la lección de mi temperamento. No, nunca volveré a dirigir un banco. Ahora bien, tu temperamento te incapacita para el crimen, igual que el mío me incapacita para la respetabilidad. Te conozco mejor que antes, y ahora, ni siquiera te recomiendo la falsificación. Vuelve a la senda del respeto, amigo. Tu camino es la filantropía, ese es tu camino. Piénsalo bien. La isla a la que nos acercamos, continuó el señor Bingham, aparentemente no tiene nombre, al menos no aparece en el mapa. Podrías pensar en uno mientras estás allí. Tiene agua potable, según tengo entendido. Es una de las Granadinas, una de las islas de Barlovento. Allá, tenues y azules, hay otras Granadinas. Hay muchas, pero la mayoría están fuera de la vista. A menudo, me he preguntado para qué sirven estas islas. Ahora, verás, soy más sabio. Y sé que esta, al menos, es para ti. Tarde o temprano, algún simple nativo vendrá y te llevará. Di lo que quieras de nosotros entonces, injúrianos si quieres, nos importa un comino. Y aquí tienes medio soberano de plata. No lo malgastes en derroches absurdos cuando regreses a la civilización. Bien utilizado, puede darte un nuevo comienzo en la vida. No desperdicies la preciosa soledad que tienes ante ti en pensamientos tontos. Bien utilizada, puede ser un punto de inflexión en tu carrera. No malgastes ni dinero ni tiempo. Lo siento, pero debo pedirte que lleves tu comida en brazos hasta la orilla. No, no es profundo. Maldita sea. ¿Otra vez con tu palabrería? No hay tiempo para charlas. No, no, y no. No te escucharé. Cállate, y tírate por la borda. Y la noche, encontró al señor Ledbetter, que hacía apenas unos días, se había quejado de que la aventura había muerto, sentado junto a sus latas de comida, con la barbilla apoyada en las rodillas dobladas, mirando a través de sus gafas el mar brillante y vacío, con una lúgubre dulzura. A los 3 días, un pescador negro lo recogió y lo llevó a San Vicente. Y desde allí, con el gasto de sus últimas monedas, llegó a Kingston, en Jamaica. Y allí podría haberse hundido. Incluso hoy en día, no es un hombre fuerte, y en aquel entonces, era una persona singularmente indefensa. No tenía la menor idea de qué debía hacer. Parece que lo único que hizo fue visitar a todos los ministros religiosos que encontró en el lugar para pedirles un pasaje a casa. Pero era demasiado sucio e incoherente y su historia demasiado increíble para ellos. Lo encontré por pura casualidad. Era casi el atardecer, y yo estaba caminando después de la siesta por el camino a Duns Battery, cuando lo encontré. Estaba bastante aburrido, y tenía toda la tarde libre, por suerte para él. Caminaba con paso pesado hacia el pueblo. Su rostro abatido, y el corte casi clerical de su traje, sucio y manchado de polvo, me hicieron gracia. Nuestras miradas se cruzaron. Dudó, antes de decidirse a hablarme. Señor, dijo conteniendo la respiración, ¿podría dedicarme unos minutos, para lo que me temo que parecerá una historia increíble? ¿Increíble? Dije. Así es, respondió con entusiasmo. Nadie lo creerá, por mucho que insista en que es cierta. Pero le aseguro, señor. Se detuvo desesperanzado. El tono del hombre me hizo gracia. Parecía un personaje extraño. Soy, dijo, uno de los seres más desafortunados del mundo. Entre otras cosas, no has cenado, ¿verdad? Pregunté con simpatía. No lo he hecho durante muchos días, dijo solemnemente. Me contarás mejor tu historia, después de cenar, dije, y sin más dilación, lo conduje a un lugar de baja estofa que conocía, donde un aspecto desastrado como el suyo difícilmente ofendería. Y allí, con ciertas omisiones que luego suplió, conocí su historia. Al principio me sentí incrédulo, pero a medida que el vino lo reconfortaba, y desaparecía la leve sombra de vergüenza, que sus desgracias habían añadido a su comportamiento, empecé a creerle.
Finalmente, estaba tan convencido de su sinceridad, que le conseguí una cama para pasar la noche. Y al día siguiente, verifiqué la referencia que me dio del banquero, a través de mi banquero de Jamaica. Hecho esto, lo llevé a comprar ropa interior, y otras cosas similares, propias de un caballero. Enseguida llegó la referencia verificada. Su asombrosa historia era cierta. No me extenderé en nuestros procedimientos posteriores. Partió para Inglaterra en 3 días. Algún tiempo después, recibí una carta desde Inglaterra del señor Ledbetter. No sé cómo podré agradecerle lo suficiente, comenzaba la carta, por toda su amabilidad con un completo desconocido. De no haber sido por su generosa ayuda, sin duda, nunca habría regresado a tiempo para reanudar mis deberes académicos. Y mis pocos minutos de temeraria locura, tal vez me hubieran arruinado. Tal como están las cosas, estoy enredado en una maraña de mentiras y evasivas, de lo más complejas, para explicar mi aspecto bronceado y mi paradero durante todo ese tiempo. He contado 2 o 3 historias diferentes con bastante descuido, sin darme cuenta del problema que esto me acarrearía al final. No me atrevo a decir la verdad. He consultado varios libros de derecho en el Museo Británico, y no me cabe la menor duda de que he sido cómplice, instigador y colaborador de un delito. Ese sinvergüenza de Bingham era, según he descubierto, el director del banco Hightergate, y culpable de la más flagrante malversación de fondos. Por favor, queme esta carta cuando la lea, confío plenamente en usted. Lo peor es que ni mi tía ni su amiga, la dueña de la pensión donde me alojaba, parecen creerme del todo. Les he dado una declaración cautelosa y práctica sobre lo que realmente sucedió. Sospechan de alguna aventura vergonzosa, pero no sé de qué clase de aventura vergonzosa se trata. Mi tía dice que me perdonaría si se lo contara todo. Le he contado más que todo, y aún así, no está satisfecha. Por supuesto, no serviría de nada revelarles la verdad del caso, así que me presento como una víctima, a la que asaltaron y amordazaron en la playa. Mi tía quiere saber el motivo, por el que me asaltaron y amordazaron, y por qué me llevaron en su yate. No lo sé. ¿Puede sugerir alguna razón? No se me ocurre ninguna. Si al escribirme, pudiera añadir una hoja, que yo pudiera mostrarle a mi tía, en la que se demostrara con claridad, que realmente estuve en Jamaica este verano, y que llegué allí, bajando de un barco, me sería de gran ayuda. Sin duda, aumentaría la carga de mi deuda con usted, una carga que temo nunca podré pagar del todo. Al final, repitió su petición de que quemara la carta. Así termina la notable historia de las vacaciones del señor Ledbetter. La ruptura con su tía no duró mucho. La anciana lo había perdonado, antes de morir. Fin. El robo en Hammerpond Park. De H. G. Wells. No está claro si el robo debe considerarse un deporte, un oficio o un arte. Para ser un oficio, la técnica no es lo suficientemente rígida y sus pretensiones de ser considerado un arte se ven viciadas por el elemento mercenario que califica sus triunfos. En general, parece que se lo puede clasificar con más justicia como deporte, un deporte para el que actualmente no se han formulado reglas y cuyos premios se distribuyen de una manera extremadamente informal. Fue esta informalidad del robo lo que llevó a la lamentable extinción de 2 prometedores principiantes en Hammerpond Park. Los premios ofrecidos en este asunto consistían principalmente en diamantes y otros objetos personales pertenecientes a la recién casada Lady Aveling. Lady Aveling era la única hija de la señora Montague-Pans, la famosa anfitriona. Su boda con Lord Aveling fue ampliamente anunciada en los periódicos, al igual que la cantidad y calidad de sus regalos de boda, y el hecho de que la luna de miel se iba a pasar en Hammerpond. El anuncio de estos valiosos premios causó una considerable sensación en el pequeño círculo en el que el señor Teddy Watkins era el líder indiscutible, y se decidió que, acompañado por un asistente debidamente cualificado, visitaría el pueblo de Hammerpond en su calidad de profesional.
Como era un hombre de temperamento modesto y reservado por naturaleza, el señor Watkins decidió hacer esta visita de incógnito, y tras considerar debidamente las condiciones de su empresa, eligió el papel de paisajista y el modesto apellido Smith. Se presentó en Hammer Pond antes que su ayudante, quien se decidió se reuniría con él solo la última tarde de su estancia en dicho pueblo. Hoy en día, el pueblo de Hammer Pond es quizás uno de los rincones más bonitos de Sussex. En él, todavía sobreviven muchas casas con techo de paja, la iglesia construida con pedernal, con su alta torre enclavada bajo la colina, es una de las más hermosas y menos restauradas del condado, y los bosques de hayas y las selvas de helechos, por donde discurre el camino hacia la gran mansión de los Aveling, son singularmente ricos para admiración de artistas y fotógrafos. De modo que el señor Watkins llegó al pueblo con 2 lienzos vírgenes, un caballete nuevo, una caja de pinturas, un maletín, una ingeniosa escalera hecha en secciones, una palanca y unos rollos de alambre. Fue recibido con efusión y cierta curiosidad por media docena de otros hermanos del pincel. Esto hizo que el disfraz que había elegido pareciera inesperadamente plausible, pero le infligió una considerable cantidad de conversación sobre arte para la que no estaba muy bien preparado. ¿Ha expuesto mucho?, preguntó un joven artista en el bar salón del Coach and Horses, donde el señor Watkins estaba recopilando hábilmente información local la noche de su llegada. Muy poco, contestó, solo alguna vez aquí y allá. ¿En la academia? Por supuesto. ¿Y en el Palacio de Cristal? ¿Y le colgaron bien?, preguntó el joven Porson. Vaya hombre. ¿Qué pregunta?, dijo el señor Watkins. Quiero decir, ¿le pusieron en un buen lugar? ¿A qué viene eso?, preguntó Watkins con sospecha. Uno pensaría que estabas tratando de hacer creer que me habían puesto a la sombra. Porson había sido criado por sus tías, y era un joven caballeroso, incluso para ser un artista. No sabía lo que significaba que lo pusieran a la sombra, pero pensó que sería mejor no preguntarlo. Como la cuestión de la exposición parecía ser un tema delicado para el señor Watkins, el joven Porson trató de desviar un poco la conversación. ¿Hace pintura con pastel? No, nunca he tenido mano para la cocina, dijo el señor Watkins. Mi mujer, quiero decir, la señora Smith es la que hace todo eso. Ella también pinta. ¡Qué divertido! Mucho, dijo Teddy Watkins, aunque en realidad no lo creía así, y sintiendo que la conversación se estaba desviando un poco de su alcance, añadió, vine aquí para pintar Hammer Pond House a la luz de la luna. De verdad, es una idea bastante novedosa. Sí, siguió Watkins. Me pareció una buena idea cuando se me ocurrió. Espero empezar mañana por la noche. Vaya, ¿no querrá pintar al aire libre y de noche? Sí, eso es lo que voy a hacer. Pero, ¿cómo verá el lienzo? Con una maldita linterna, empezó el señor Watkins, respondiendo demasiado rápido a la pregunta, y luego, al darse cuenta de ello, le gritó al señor Durgan, el posadero, que le trajera otro vaso de cerveza. Pero ahora es luna nueva y no habrá luna, objetó Porson. No, no habrá luna, pero sí habrá una casa. Verás, primero pintaré la casa y después la luna. Oh, vaya. El joven quedó demasiado desconcertado para continuar la conversación. El viejo Durgan, el posadero, que había guardado un respetuoso silencio durante la conversación técnica, se incorporó a la conversación. Dicen que hay por lo menos 3 policías de Athelworth que vienen todas las noches a la mansión para vigilar las joyas de la tal Lady Aveling. Uno de ellos anoche mientras vigilaba, se puso a apostar con el segundo lacayo y ganó 4 libras y 6 peniques. Al día siguiente, hacia el atardecer, el señor Watkins, con un lienzo en su mano, un caballete y una considerable cantidad de otros instrumentos, recorrió el agradable sendero que atravesaba los bosques de hayas hasta Hammer Pond Park, y colocó su caballete en una posición estratégica que dominaba la casa. Allí lo observó el señor Rafael San, que regresaba por el parque. Su curiosidad se despertó,
con el relato que hizo el joven Porson sobre el recién llegado, y se desvió con la idea de hablar con él sobre el arte nocturno. Al parecer, el señor Watkins no se había percatado de su presencia. Acababa de terminar una conversación amistosa con el mayordomo de Lady Aveling en Hammer Pond, el cual, ahora se alejaba en la distancia rodeado de los 3 perros domésticos, a los que tenía el deber de sacar a pasear después de que se sirviera la cena. Watkins mezclaba el color con un aire de gran laboriosidad. Sam, al acercarse más, se sorprendió al ver que el color en cuestión era un verde esmeralda tan intenso y brillante como es posible imaginar. El señor Sam, habiendo cultivado una extrema sensibilidad para el color desde sus primeros años, aspiró el aire con fuerza entre los dientes al primer vistazo de aquella infusión. Watkins se dio la vuelta y parecía molesto. «¿Qué diantres va a hacer con ese verde bestial?», dijo Sam. El señor Watkins se dio cuenta de que con su afán por parecer ocupado, a los ojos del mayordomo, lo había llevado, evidentemente, a cometer algún error técnico. Miró a Sam y vaciló. «Perdone mi rudeza», dijo Sam, «pero, en realidad, ese verde es demasiado asombroso. Es toda una sorpresa. ¿Qué piensa hacer con él?». El señor Watkins ante esta pregunta no supo qué responder. Nada podía salvar la situación, y optó por una salida fácil. «Si viene aquí a interrumpir mi trabajo», dijo, «el que se va a quedar con la cara de color verde es usted». Sam se retiró, pues tenía sentido del humor y era un hombre pacífico. Cuando bajaba la colina se encontró con Porson y Bainbridge. O ese hombre es un genio o es un lunático peligroso. Simplemente suban y observen su color verde. Y continuó su camino, con el rostro iluminado por la agradable expectativa de una alegre pelea alrededor de un caballete al anochecer y del derramamiento de mucha pintura verde. Pero con Porson y Bainbridge, el señor Watkins fue menos agresivo, y explicó que el verde debía ser la primera capa de su cuadro. Admitió en respuesta a un comentario, un método absolutamente nuevo, inventado por él mismo. Pero posteriormente se mostró más reticente, explicó que no iba a revelar a todos los transeúntes el secreto de su estilo particular, y añadió algunos comentarios mordaces sobre la mezquindad de la gente que merodeaba para aprender todos los trucos de un maestro de la pintura, lo que inmediatamente lo liberó de su compañía. El crepúsculo se hizo más profundo, primero apareció una estrella, luego otra. Los grajos entre los altos árboles a la izquierda de la casa, hacía tiempo que habían caído en un silencio soñoliento. La casa misma había perdido todos los detalles de su arquitectura, y se había convertido en un contorno gris oscuro. Luego, las ventanas del salón brillaron intensamente, el invernadero se iluminó y una ventana del dormitorio ardía de amarillo. Si alguien se hubiera acercado al caballete en el parque, lo habría encontrado desierto. El señor Watkins estaba ocupado entre los arbustos con su asistente, que se había unido a él, discretamente, desde el camino de entrada para los vehículos. El señor Watkins se sentía inclinado a felicitarse por el ingenioso mecanismo que le había permitido llevar todo su equipo con audacia y a la vista de todos hasta el lugar de las operaciones. «Esa ventana del segundo piso, que está iluminada, es el vestidor», le dijo a su ayudante, «y en cuanto la criada apague la luz y baje a cenar, subiremos». «Vaya. Qué bonita se ve la casa, sin duda, a la luz de las estrellas, y con todas sus ventanas y luces. Si te digo la verdad, Jim, casi me gustaría ser pintor. ¿Has colocado un alambre en el camino que lleva al lavadero?». Watkins se acercó con cautela a la casa, hasta llegar debajo de la ventana del vestidor, y empezó a montar su escalera plegable. Era un profesional demasiado experimentado para sentir una excitación inusual. De repente, muy cerca del señor Watkins, entre los arbustos, se oyó un estruendo violento y una maldición ahogada. Alguien había tropezado con el alambre que su ayudante acababa de colocar. Oyó pasos que corrían por el sendero de grava que había más allá. El señor Watkins, como todos los verdaderos artistas,
era un hombre singularmente tímido, y sin poder contenerse, dejó caer su escalera plegable, y empezó a correr con cautela entre los arbustos. Notó vagamente que 2 personas le pisaban los talones, y creyó distinguir la silueta de su ayudante delante de él. Un momento después, saltó el muro bajo de piedra que delimitaba los arbustos, y se encontró en el parque abierto. 2 golpes sordos en el césped siguieron a su propio salto. Fue una persecución muy reñida en la oscuridad, entre los árboles. El señor Watkins era un hombre de complexión delgada y bien entrenado, y fue ganando terreno a la figura que tenía delante y que jadeaba roncamente. Ninguno de los dos habló, pero cuando el señor Watkins se acercó, le invadió una terrible duda. El otro hombre giró la cabeza en el mismo momento y lanzó una exclamación de sorpresa. «No es Jim», pensó Watkins, y al mismo tiempo el extraño se arrojó, por así decirlo, a las rodillas de Watkins, y de inmediato se encontraron luchando juntos en el suelo. «Échame una mano, Bill», gritó el extraño cuando apareció el tercer hombre. Y Bill lo hizo, 2 manos, de hecho, y también algún que otro pie. El cuarto hombre, presumiblemente Jim, se había desviado y corrió en otra dirección. En cualquier caso, no se unió al trío que se estaba peleando. El recuerdo que tiene el señor Watkins de los incidentes que ocurrieron en los 2 minutos siguientes es extremadamente vago. Tiene un ligero recuerdo de haber puesto el pulgar en la comisura de la boca del primer hombre y de preocuparse por su propia seguridad. También durante al menos unos segundos, sujetó por el pelo la cabeza del hombre llamado Bill contra el suelo. Entonces, el caballero que no era Bill, puso la rodilla encima del diafragma del señor Watkins y trató de inmovilizarlo. En ese momento, se sumaron a la pelea otro grupo de personas, ya que comenzó a recibir patadas en numerosos lugares diferentes. Cuando sus sensaciones se relajaron, Watkins se sentó en el césped y vio que había 8 o 10 hombres a su alrededor. La noche era oscura y estaba demasiado confuso para contarlos. Aparentemente, estos hombres estaban esperando a que se recuperara. Supuso, tristemente, que lo habían capturado, y probablemente, habría hecho algunas reflexiones filosóficas sobre la inconstancia de la fortuna, si sus sensaciones internas no lo hubieran desanimado a hablar. Se dio cuenta muy pronto de que no tenía esposadas las muñecas, y le pusieron en las manos un botellín de coñac. Esto le conmovió un poco, fue una amabilidad inesperada. «Ya vuelve en sí», dijo una voz que creyó reconocer como la del segundo lacayo de Hammer Pond. «Los tenemos, señor, a los 2, y gracias a usted», dijo el mayordomo de Hammer Pond, el cual era quien le había entregado el coñac. Nadie respondió a esta observación, pero no comprendió cómo se aplicaba a él. «Está bastante aturdido», dijo una voz extraña, «los villanos casi lo matan». El señor Teddy Watkins decidió permanecer aturdido, hasta que comprendiera mejor la situación. Se dio cuenta de que 2 de las figuras negras que lo rodeaban, una al lado de la otra, estaban con aire abatido, y había algo en la postura de sus hombros que le hizo pensar, a su ojo experto, que tenían las manos atadas. En un instante se puso erguido. Vació el botellín y se puso de pie tambaleándose, con la ayuda de unas manos serviciales. Se oyó un murmullo de simpatía. «Deme la mano, señor, deme la mano», dijo uno de los hombres que se encontraba a su lado. «Permítame que me presente. Estoy en deuda con usted. Fueron las joyas de mi esposa, Lady Aveling, las que atrajeron a estos sinvergüenzas a la casa. Estoy muy contento de conocer a su señoría», dijo Teddy Watkins. «Supongo que vio a los bribones dirigiéndose hacia los arbustos y se abalanzó sobre ellos, ¿verdad?» «Así fue exactamente como ocurrió», afirmó Watkins. «Debería haber esperado a que entraran por la ventana», dijo Lord Aveling. «Se habrían puesto más nerviosos si hubieran cometido el robo. Y fue una suerte que 2 de los policías que estaban en la puerta vigilando los vieran correr y les siguieran. Dudo que hubiera podido atraparlos a los 2, aunque de todos modos fue muy valiente». «Sí, debería haber pensado en todo eso», dijo el señor Watkins,
pero no se puede pensar en todo. Por supuesto que no, dijo Lord Aveling. Me temo que le han hecho una pequeña herida, añadió. El grupo se dirigía ahora hacia la casa. Camina bastante cojo. ¿Puedo ofrecerle mi brazo? En lugar de entrar en Hammerpond House por la ventana del vestidor, el señor Watkins entró, ligeramente ebrio y bastante alegre, del brazo de un noble de carne y hueso y por la puerta principal. Esto es robar con estilo, pensó el señor Watkins. Los sinvergüenzas resultaron ser simples aficionados locales que el señor Watkins desconocía. Los llevaron a la despensa, donde los vigilaron 2 policías, 2 guardabosques con armas cargadas, el mayordomo, un mozo de cuadra y un carretero, hasta que se permitió su traslado a la comisaría de policía de Hazelhurst. El señor Watkins fue muy elogiado en el salón. Le dejaron todo un sofá para él solo, y no quisieron ni oír hablar de su regreso al pueblo esa noche. Lady Aveling estaba segura de que se trataba de un hombre rudo, de mirada profunda y aunque medio borracho, valiente e inteligente. Alguien trajo una escalera plegable muy curiosa, que había encontrado entre los arbustos, y le mostró cómo se armaba. También le describieron cómo habían encontrado alambres entre los arbustos, colocados evidentemente allí para hacer tropezar a los incautos perseguidores. Fue una suerte que hubiera escapado a esas trampas. Además de todo esto, Lord Aveling y su esposa le mostraron las valiosas joyas que los 2 granujas les querían robar. El señor Watkins tuvo la sensatez de no hablar demasiado, y ante cualquier dificultad durante la conversación se refugiaba en el dolor de sus magulladuras. Al final, sintió rigidez en la espalda y empezó a bostezar. De pronto, todos se dieron cuenta de que era una vergüenza tenerlo hablando después de su pelea, de modo que le acompañaron a una habitación donde descansar. Era precisamente la pequeña habitación roja que estaba junto a la suite de Lord Aveling. Horas después, el amanecer encontró en el parque Hammerpond un caballete abandonado, que soportaba un lienzo con una inscripción en color verde. A los ocupantes de la mansión Hammerpond, en estado de shock. Y a una considerable distancia, al señor Watkins y los diamantes de Lady Aveling. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal Homo Lector.